Good Purpose presenta El lado humano de las empresas, un espacio de crecimiento profesional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de El lado humano de las empresas. Hoy conversaremos sobre un desafío que todos los líderes atraviesan en las organizaciones: tomar decisiones en contexto de presión e incertidumbre. Me acompaña el equipo de Good Purpose. ¿Cómo estás, Desiree, Joaquín? Hola Gaby, hola Desiree. Hola, hola chicos. Qué bueno estar reunidos nuevamente y sobre todo para abordar este tema tan importante. Cuando en las organizaciones los procesos están claramente definidos y establecidos, el tomar decisiones es bastante simple, pero cuando existen situaciones apremiantes o urgentes, hay falta de información y no se tiene en cuenta el panorama en general, nuestra capacidad para tomar decisiones se pone a prueba y solemos entonces sentirnos presionados por esos factores externos. Cuando tomamos decisiones, demostramos nuestros dotes de liderazgo, tanto en lo micro como en lo macro. Influye nuestro comportamiento, coherencia, entrenamiento y también la madurez que tengamos para asumir esa circunstancia. Hoy, en este episodio, vamos a reflexionar sobre cómo decidimos en esos momentos de presión e incertidumbre, qué hacemos y qué impacto tienen esas decisiones en el rumbo de las personas y de la organización. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Desi, sobre estas decisiones que hay que tomar ante esos escenarios de presión e incertidumbre? Muy bien. Bueno, empecemos hablando un poco de lo que es la presión externa. Cuando hablamos de presión externa, nos imaginamos un escenario donde hay presión con respecto a los resultados, hay objetivos por cumplir, hay que trabajar con plazos ajustados, con expectativas cruzadas y contextos que cambian constantemente. ¿Qué pasa? Que estos escenarios complejos muchas veces asumimos que nuestra mente y cuerpo tienen que reaccionar, actuar, buscar soluciones de forma rápida, expedita. Entramos entonces en modo de supervivencia, asumiendo que cerrar el problema cuanto antes es la respuesta y tomamos las decisiones con ese fin. Bajo ese enfoque está latente el riesgo de perder la perspectiva general y las consecuencias que pueden producirse por tomar estas decisiones de forma rápida. Digamos que quizás solucionamos lo inmediato, pero podemos crear un problema mayor para el futuro. Más adelante podríamos encontrarnos con desgaste excesivo en los equipos, con personal abrumado, con confusión en los procedimientos, pérdida del foco y accidentes laborales. Además, nos encontramos, si hacemos esto, con decisiones que deben corregirse una y otra vez porque no resuelven la base del asunto. Hablemos un poco entonces de lo que sería la presión interna. Nuestra propia personalidad, nuestras creencias, nuestro bagaje, las costumbres que tenemos, nuestros hábitos, todo eso puede generar presión adicional. La idea quizás instalada de que un buen trabajador, un buen líder, tiene que ser rápido, tiene que ser audaz, tiene que ser proactivo, suele imponerse incluso sobre la necesidad de ser responsable y de ser consciente en las decisiones. Luego está lo que tú comentabas, Gaby, la incertidumbre. A esto nos referimos con no tener certeza, no saber con precisión qué va a pasar, no saber si la decisión va a ser la adecuada, no saber cómo va a responder el entorno. Todo esto puede generar mucha desesperación. Muchos en posiciones de liderazgo, cuando se enfrentan a la incertidumbre que los desespera, lo que tratan es de controlarlo todo. Y la solución no es controlar, la solución es más bien flexibilizar. Entonces, tomando todo esto en cuenta, ¿cómo tomamos las decisiones? La clave es entender y aceptar que la presión y que la incertidumbre nos van a afectar emocionalmente sobre todo, y que a pesar de esto debemos tomar decisiones conscientes y responsables de forma racional. Al tomar decisiones es muy importante hacerlo de un modo racional. Los factores emocionales pueden y deben ser tomados en cuenta, pero debemos evitar dejarnos llevar por una emoción, una sensación o un pensamiento momentáneo, efímero, y más bien concentrarnos en la información verificable y contrastada. Concentrarnos en los hechos para poder tomar una buena decisión. Si damos prioridad a la conciencia por encima de la impulsividad, probablemente el resultado va a ser más acertado. Para lidiar con la incertidumbre, lo que debemos hacer es incorporar decisiones flexibles, procedimientos que al llegar a cierto punto puedan elegir un camino u otro
en razón de los obstáculos que se vayan presentando. Todo esto tiene que ser discutido con el equipo de trabajo para que todos estén al tanto de los detalles. Es decir, se hace un plan previo donde se va viendo las distintas opciones que pueden surgir en el camino y ya se tiene planificado hacia dónde dirigir. Por eso decimos que la manera de controlar, que no sería controlar, más bien de enfrentar la incertidumbre siendo flexible. También la incertidumbre se va a ir disipando en el tiempo, porque a medida que tomamos buenas decisiones y obtenemos los resultados esperados, vamos a ver un cierto grado de certeza. Y esto nos permite ganar confianza y por tanto estar cada vez más entrenados para decidir bajo presión. Un líder coherente además se apoya en su equipo e implementa prácticas que marcan la diferencia. Por ejemplo, establecer prioridades, distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante. Utilizar la pausa breve para evitar decidir de forma impulsiva en modo reactivo. Un poco lo más central de todo esto que venimos hablando. Pensamos que porque hay presión, entonces hay que decidir rápido. Y no necesariamente, no significa que hay que decir lento, pero significa que hay que pensar las cosas antes de hacerlas porque la impulsividad nos puede llevar por un mal camino. Otra cosa que hace un líder responsable es consultar a sus colaboradores. Ante los posibles escenarios, pues contrastar distintos puntos de vista, riesgos y consecuencias. Deci, me parece súper importante algo que acabas de mencionar y que me quedó grabado, y es que muchas veces nos dejamos llevar por esos factores emocionales y las decisiones se toman según esas emociones y no debe ser así. O sea, cuán importante es estar centrados a la hora de tomar una decisión y seguir esos tips que nos acabas de dar, establecer prioridades, consultar con el equipo, utilizar las pausas, porque si no las emociones van a controlar todo. Así es, así es. Es muy importante que nosotros le demos valor a nuestras emociones, tanto en lo personal como en el área de trabajo, pero darles valor no significa dejar que ellas nos gobiernen. Más bien tenemos nosotros que imponernos y la mejor manera es con información. Bueno, los líderes diariamente están en esta práctica de tomar decisiones. Joaquín, ¿qué nos puedes aportar de esto con tu gran experiencia? Gracias, Gaby. Gracias, Desiree. Yo creo que ustedes han señalado un poco la importancia de que detrás de todo líder hay que decidir en la práctica cotidiana. Un líder no puede escapar de ese hecho. Eso es una realidad cuando está en su función de líder. Y la toma de decisiones de un líder va a definir muchas de las respuestas, porque cada conversación, cada requerimiento, cada prioridad que se establece o cada asunto que se posterga, al final comunica algo a las personas e inclusive a la organización. Esas decisiones cotidianas que un líder tiene que tomar bajo presión, incertidumbre o bajo un contexto donde surgen las emociones, van a modelar la cultura y muchas veces lo hace aún sin que la misma persona en posición de líder sea plenamente consciente de lo que está haciendo, de cómo se está generando ese desarrollo cultural. La manera en que uno empieza a mostrar eso es con decisiones pequeñas, constantes en cuanto a la congruencia, tal y como venía señalando un poco Desiree y tú has conversado también, Gaby. Esa forma de gestionar, por ejemplo, cosas como los errores, cómo se asignan los recursos, cuál es la orientación que tienen los entrenamientos que se dan y cómo acompaña a las personas, no solamente en el hecho de hacer los trabajos, sino a las partes de las emociones, los logros, las revisiones de las actitudes y la comunicación, porque todo lo que él haga va a ser un reflejo de las prácticas de liderazgo que los demás van a poder observar. Y siempre esas decisiones van a dejar una impresión en la forma como las personas se relacionan entre sí, cómo trabajan, cómo se comunican con el líder y dentro de la organización. Y podemos decir que existen varias fórmulas para tomar decisiones adecuadas. No hay una sola en especial. Está muy en el contexto de quién sea cada líder y qué hace ese líder en el contexto de la presión e incertidumbre. Por ejemplo, debemos considerar que hay etapas y proceder sin saltárnoslas, tal como decía decir, hay que tener un plan, hay que seguir con coherencia. Si nosotros tenemos esa manera de actuar como líderes, esa presión temporal no nos va a dar excusa para hacer las cosas de forma incorrecta, sino que sabemos que existe esa presión. Nos preparamos para enfrentarlas desde la posición de líder y con nuestros grupos de trabajo. Por ejemplo, un modelo de toma de decisiones
que yo he experimentado y que hemos conversado en otras ocasiones. Lo primero es saber con claridad cuál es el problema, identificarlo, cuál es el problema real al resolver, no salir corriendo como a apagar fuego, o cuál es la real decisión que hay que tomar. O sea, eso comienza por evitar confundir lo que son los síntomas con las causas. Importante. Una segunda acción de la toma de decisiones es recopilar la información, tener información válida, confiable. Y este paso es muy, muy importante y toma tiempo. Hay que no apresurarse, hay que saber lo que estamos buscando y cerciorarse de que es la información. Que debemos recoger toda esa información porque de otro modo, tal y como hemos venido hablando en otras ocasiones y como señaló Desiree, si nos dejamos llevar por el apresuramiento y por simplemente esa sensación de presión, estaremos tomando a veces decisiones que están simplemente basadas en un escenario que es incompleto, que no nos da claridad de lo que está sucediendo. También debemos diferenciar datos y hechos específicos de todo lo que son suposiciones o interpretaciones personales propias o de terceros que nos puede pasar a todos los humanos. También toca evaluar qué alternativas hay, qué posibles soluciones hay, los escenarios, los caminos a tomar y considerar los riesgos y consecuencias de cada uno, no olvidando que estamos trabajando con un equipo de personas que pueden servirnos de apoyo y que nosotros como líder tenemos que marcar una pauta de apoyo a esa, valga la redundancia, de apoyo a esa solución. Entonces podemos proceder a implementar esa decisión. A partir de ese momento, cuando ya la estamos implementando, hacemos seguimiento, valoramos los resultados, compartimos el feedback positivo que pueda haber. Y finalmente, en aquellos casos en que es realmente muy necesario, rectificamos la decisión. A lo mejor volvemos a realizar el proceso desde la etapa inicial que acabo de conversar, identificar, recopilar, evaluar, implementar para mejorar la decisión o para buscar una decisión que realmente le dé camino a una solución que no pudimos conseguir. Un buen líder no toma decisiones y se desentiende de las mismas. No, no huye. Más bien, les hace seguimiento, rectificaciones en los casos que son necesarios, ajustes si es importante hacerlo, actualizaciones. Y eso conjunto de formas de proceder son actividades que no deben ser consideradas una señal de debilidad. No, 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 es más bien madurez. Un líder sabe que él es una especie de faro frente a esas presiones e incertidumbres que él mismo vive y su equipo de trabajo vive y se viven en las organizaciones en el día a día. Creo que eso complementa un poco lo que ustedes conversaron. Joaquín, me parece bien interesante lo que estás comentando, un poco sobre los pasos para tomar la decisión y quería agregar un apunte en programación neurolingüística se suele decir que la decisión tomada es la decisión correcta, pero este precepto está basado en que para tomar la decisión se buscó la información, se recopiló toda, o sea, se hizo la investigación como debe ser, se recopiló toda la información que existía y basado en que tenías toda la información, se asume que entonces la decisión que se toma es la correcta, porque es la que se toma con toda esa información. Luego en el tiempo, la información puede cambiar, pueden haber nuevos eventos, pueden haber nuevos inputs al sistema y entonces quizás la decisión se va a tener que ajustar. Pero basado en que nuestras decisiones son las correctas, siempre y cuando nos informemos bien, investiguemos bien, que yo creo que es el punto clave y el punto que mucha gente se salta y por eso luego se queja de que le pasaron cosas que no necesariamente eran las que esperaba, pero quizás no fue bien profundo. Ciertamente, ciertamente. Creo que eso que acabas de señalar es ser considerado porque muchas veces se apresuran y la información de la cual se dispone no es exactamente la que va a permitir con claridad entender lo que sucede. Creo que es un buen punto lo que acabas de señalar. Y además me gustaría agregar que con esto recalcan la importancia de que las decisiones no se deben tomar a la ligera y que cuando establecemos un procedimiento o una metodología, los resultados pueden ser más favorables. Y creo que esto está sustentado. Y además de esto, las decisiones
tienen un impacto humano, o sea, todas esas decisiones que tomamos repercuten directa o indirectamente en otras personas. En este caso, en el área organizacional, toda decisión que el líder tome tiene un impacto que va más allá de los resultados inmediatos que se pueden ver. Esto afecta la motivación, la seguridad psicológica y la forma en la cual las personas se relacionan con su trabajo y con la organización. Porque las decisiones que son tomadas sin considerar a las personas, de una u otra forma, llevan un mensaje implícito de que los resultados importan más. Y por eso las personas sienten que no tienen el valor y que están minimizando su compromiso. Y el sentido de pertenencia se pierde en las organizaciones y en los equipos de... Las personas o los trabajadores no esperan que sus líderes tomen decisiones perfectas, pero en la actualidad, en las organizaciones actuales, sí esperan ser consideradas en esa toma de decisiones, ser tratadas con claridad, con respeto y honestidad en la forma en la cual se decide y se comunica esa decisión, porque impacta directamente en ellos. Las decisiones se están tomando en su entorno, a su alrededor, o simplemente puede ser sobre. Por lo tanto, el proceso de decidir y de comunicar de forma sana, especialmente en estos contextos de presión, incertidumbre, se traduce en cuidado, en equipos de trabajo más resilientes y más comprometidos, porque en una cultura organizacional el decidir no es tomar la decisión a la ligera, también implica hacerse cargo del resultado, de las consecuencias y del aprendizaje que deja cada elección. Este tipo de liderazgo, cuando es auténtico, no busca culpables cuando algo no sale como se esperaba, sino que al contrario, evalúa cómo obtener aprendizajes de eso que sucedió. Busca comprender los resultados, los riesgos y las consecuencias para mejorar, revisar y rectificar las decisiones, porque de esta forma el comportamiento, lejos de debilitar al líder o de hacerlo ver como una persona débil, fortalece su credibilidad y crea un entorno donde es posible aprender, innovar y crecer de manera continua. De esta manera, el líder queda como una persona humana que se preocupa por su equipo y que está tomando las decisiones no solo pensando en él, sino pensando en el bienestar en general. Y ciertamente has dado con un aspecto muy importante de la decisión. Un líder no puede rehuir al seguimiento de sus decisiones y tiene que enfrentar sus resultados. Efectivamente, eso es muy, muy importante. En este momento quisiera, si me dan la oportunidad, invitar a todos nuestros oyentes a que se suscriban a nuestro canal, activar las notificaciones y recordar dejarnos su like, sugerencias y comentarios para con ellos poder apoyar nuestro emprendimiento, porque eso nos va a impulsar a los temas que tenemos en cada semana. Además, pueden compartir con sus amigos y las personas de su entorno estos contenidos. Y reforzando lo que tú dices, yo creo que Gaby puede aportar al final un aspecto que señalaste en lo que estás mencionando. O sea, el comportamiento, lejos de debilitar a un líder, su comportamiento lo fortalece si las personas lo ven con credibilidad y si desarrolla un entorno donde tomar decisiones es parte de esa vida donde se puede aprender, innovar y crecer de manera continua. Ciertamente. Es así, pues bueno, con esto estamos acercándonos al final. Desi, ¿quisieras agregar algún comentario? La verdad es que creo que todo lo que han dicho es muy pertinente. No sé si hay algo más que agregar. Pues bueno, yo recalco lo que Joaquín acaba de mencionar y es que por favor no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus likes, comentarios, ya que todo esto nos impulsa. Pues me gustaría agregar que el tomar decisiones en contexto de presión e incertidumbre, el cual es nuestro tema, es algo inevitable y no se trata de ocultarlas, despreciarlas o no considerarlas, sino de aprender a responder con mayor claridad y conciencia. Tal vez la pregunta clave es, ¿desde qué lugar interno estoy yo decidiendo? ¿Desde la urgencia, desde el miedo o desde una visión más amplia y responsable? Para todos aquellos oyentes, háganse esta pregunta a la hora de tomar decisiones y pongan en práctica todos los tips que mencionaron Joaquín y Desiree. Pues con esto llegamos al final. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, Gabriela. Siempre es un placer estar contigo y con Desiree. Y un mensaje, no rehuirle a las decisiones. Las decisiones forman parte
del día a día de un líder. Sí, sí, recordemos que los líderes no se definen únicamente por los resultados que obtienen, sino por cómo deciden cuando el camino no está del todo claro. El cómo es muy, muy importante. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, chicos. Chao, chao. Hasta Chao. luego. Esto fue El lado humano de las empresas. Gracias por escuchar nuestro podcast. Sigue los links en la descripción para conocer más información. Tenemos nuevos episodios todas las semanas. Recuerda activar la campanita de suscripción para seguir creciendo y darle like y dejar tu comentario para saber tu opinión. Este podcast fue presentado por Good Purpose.